literario que a partir de hoy, todos los lunes a las 19 horas, en vivo va a estar compartiendo junto a vos conversaciones con autores de renombre, de carácter nacional e internacional, pero por supuesto que también vamos a estar compartiendo conversaciones y presentando sus libros con autores locales, nuestros queridos autores correntinos. Cuánto talento escondido que hay en Corrientes, ¿no? Así que bueno, a través de Cata de Libros hacemos nuestro pequeño aporte para poder dar a conocer el mundo literario de también nuestros autores locales. Bueno, en primer lugar tengo que dar las gracias a todo mi equipo de Cata de Libros, un equipo realmente comprometido con la promoción del libro, con Romina Arocio en redes sociales y redacción, con Roxana Kamlowski en la parte de escenografía y fotografía, nuestro director y puesta al aire, el señor Marcelo Bravo, y quien les habla en la conducción, Perla Mendoza. Bueno, quiero contarles que no estoy sola en el programa. El día de hoy, en todo el programa me va a estar acompañando un personaje reconocido en el mundo del derecho. Él es abogado, juez de la Cámara Laboral, también presidente de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes y, por supuesto, escritor. Bienvenido al señor Gustavo Sánchez Mariño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gustavo, qué placer que nos acompañe en nuestra primera edición de Cata de Libros. Ah, no sabía que era la primera. Bueno, muy bien, muy bien. Un honor para nosotros que esté aquí compartiendo y bueno, vamos a hablar de sus distintos libros reconocidos y por supuesto el último libro que usted ha lanzado sobre Genaro Perugorría. Claro, este libro fue una idea, en realidad, de mi editor, de Leonardo Moglia. Él hace 20 años, en el año 2000, me publicó una novela histórica, Verón de Estrada. Y bueno, transcurrieron los años, 2 décadas de gran éxito para él, porque ha publicado, no sé, miles de títulos. Pero cuando se acercaba la fecha del 20º aniversario, me dijo, quiero celebrarlo con otro libro tuyo, con un libro nuevo. Y yo venía preparando Perugorría y le dije que sí, por supuesto. Me vino bien la pandemia, nos encerramos durante un par de meses y ahí pude terminarlo y llegué en junio a la fecha que se había propuesto Leonardo. Con el lanzamiento de Perugorría. Así que muy estoy muy interesante. contento. Bueno, Gustavo, vamos a decirle a la gente que en minutos nada más vamos a extendernos un poco más para charlar con respecto a toda su trayectoria con los libros. Pero quiero contarle que hemos entrevistado a Hugo Alconada Amón. ¿Qué le parece el periodista de investigación? Es un hombre muy formado, es abogado también, hasta donde yo sé, y tiene muchos posgrados y demás. Y por supuesto es un periodista de investigación muy valioso y lo he visto en estos días en programas de Buenos Aires. Ha preparado un libro también él aprovechó la pandemia, digamos, porque hizo una serie de entrevistas con gente importante del mundo, de todas las disciplinas, del deporte, de la ciencia, del arte, de la cultura, etcétera. Y bueno, con el planteo de cuál sería, cómo va a ser la vida después de la pandemia, o cómo es la vida durante la pandemia. De modo que es súper interesante y por supuesto una figura de primer nivel del periodismo nacional, ¿no? Así es, Gustavo. Como lo mencionaba, este autor nos presenta su libro Pausa. ¿Y qué le parece si vemos la entrevista que dice más o menos así? Bueno, damos inicio a la comunicación del conocido escritor y periodista de investigación, el señor Hugo Alconada Amón, multipremiado por su labor. Bienvenido a Cata de Libros, Hugo. ¿Cómo te va? Hola, Perla. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, un placer para nosotros que estés hoy aquí en esta entrevista para charlar de este último libro, Pausa, una recompilación de 25 referentes mundiales. Así es, que esto es el fruto de un trabajo que vengo desarrollando desde marzo para el diario La Nación, pero que al mismo tiempo, vos que sos periodista lo sabés bien, de cada una de las entrevistas quedaba mucho material afuera
por la mera selección, hasta por una cuestión de espacio. Y me estaba quedando, Perla, entre un tercio y la mitad de cada entrevista fuera del diario. Y ahí es donde empieza a germinar la idea de decir, todo este material adicional, que sería una verdadera lástima, Claro. que de estos cracks quede afuera este material, ¿por qué no le damos vida? Y ahí surge el libro. Mirá vos, ¿pensaste que iba a tener tanta repercusión, un fenómeno editorial? En 2 semanas se agotó la primera edición del libro. La verdad, no. Y si me preguntaste, cuento una confidencia, que es, yo apostaba en contra del diario, del libro. ¿Por qué? Sí. Porque yo lo que planteaba era, estamos ya con varios meses arriba de pandemia, cuarentena, estamos exhaustos, ya estamos hartos de escuchar sobre todo lo que tenga que ver con cuarentena, coronavirus, COVID o lo que fuere. Entonces, el abordar esto, aunque más no sea para no la pandemia en sí, sino mirando hacia adelante, Sí, no tengo claro que haya una audiencia. Y una vez más me equivoqué. está bien. Bueno, referentes realmente mentes brillantes como Yuval Noah, Isabel Allende, Tomás Piketty. Y en cada una de las páginas pusiste un título, que era lo que quedaba, digamos, de toda esa conversación, que mucha de esa parte habrá quedado afuera, seguramente. Vamos a hablar de la entrevista con Yuval Noah. Contame un poquito qué rescatás, qué recordás para contarle a la gente. Lo que es notable de cada uno de estos grandes genios, Perla, es primero la sencillez. Es impresionante, y te lo digo en serio. No es una cuestión, podría decirte que hay alguno que es un imbécil, pero no, todo lo contrario. Gente que es sencilla, franca, directa, que cuando te tienen que decir, no sé, te lo dicen. Entonces, lo más interesante es que a su vez cada uno tiene características propias, por supuesto, por la personalidad, por la forma de trabajar. Su Entonces, especialidad por ejemplo, también. claro, pero entonces vos tenés que, por ejemplo, con Fernando Sabater terminamos riéndonos a las carcajadas y hablando de que algún día cuando yo vuelva a España, porque yo viví en España, paso por San Sebastián y que pase por la casa y me dio la dirección y que vamos a salir a tomar unas cañas de cerveza y reírnos, y nos reíamos. Ahora, así como tenés eso, tenés otros como Yuval Noah Harari, el gran intelectual israelí, que es muy cerebral y que al mismo tiempo ha desarrollado a su alrededor una maquinaria que le permite ser muy productivo, muy eficiente y al mismo tiempo no estar en minucia. Entonces, él es como un marciano que llega, aterriza, habla con vos, muy bien, ¿eh? Y así como aterriza, despega para lo siguiente. Entonces, es como esas improntas muy distintas. Un hombre con el cual terminás riendo de carcajadas y hablando de salir a tomar caña de cerveza, y el otro que te muestra las capacidades que da una verdadera maquinaria. Bueno, y el título de Yuval lo pusiste, la falta de solidaridad global y liderazgo representan un peligro inmenso. Quiero que abordemos un poco más con respecto a esto. Es que ese es uno de los ejes notables de esto, Perla, es cuando hablamos de falta de solidaridad. Empecemos por lo básico. Por ejemplo, ahora que tenemos este dilema con Donald Trump, si es reelecto o no. Donald Trump había dicho que si se llega a descubrir la vacuna, que él estaba dispuesto a comprarla para repartirla primero entre los norteamericanos. Y que el resto del mundo, ¿sabe qué? No hay problema. Y lo que plantea ante una situación como esa, Yuval Noah Harari, es decir, esto es un problema global que necesita una solución global y que al mismo tiempo, si vos suponte que quedaras controlando la vacuna dentro de tu país, supongamos, eso no implica que quedes a cubierto, protegido. Primero, porque puede ocurrir que sí, tu país esté protegido de este COVID-19 o COVID-21 o COVID-24, pero lo que no puedes descartar es que después haya otro coronavirus, otro impacto, una mutación, otra cepa, distintas variantes, primero. Y segundo, porque lo que también dice Yuval Noah Harari es, estamos en un mundo globalizado en el cual, aunque vos ponés que estés protegido, sí, pero después vos tenés que, por ejemplo, producir, tenés que exportar. ¿A dónde vas a exportar? ¿Qué vas a exportar si el resto del planeta puede estar en llama? Entonces, lo que plantea en esencia Yuval Noah Harari es que en este baile arrancamos todos juntos, tenemos que salir todos juntos.
Qué linda entrevista, qué interesante. Buenísimo. ¿Qué le pareció, Gustavo? Impecable, impecable. Lo había escuchado en Televisión Nacional. Y claro, es lo que todos estamos hoy queriendo saber, qué piensan los grandes pensadores, qué piensan las personas que son en realidad líderes, en cada uno en su disciplina. Porque claro, esta pandemia nos trajo una gran incertidumbre. Además de la incertidumbre, viene aparejado el miedo. Muchas veces la ignorancia produce miedo, el no saber qué va a pasar, qué no va a pasar, qué nos cabe esperar, como decía Kant. De modo que estas respuestas son interesantísimas, ¿no? Así es. Bueno, le cuento que hoy cumpliría 98 años nuestro querido escritor José Saramago, reconocido Premio Nobel de Literatura, con el libro El Evangelio según Jesucristo, conocido por otras obras también. Así que bueno, esa es nuestra efemérides para el día de hoy. Este autor portugués reconocido en el mundo por lo que escribió, ¿no? Eso es lo que tiene la literatura. Los escritores no se mueren. Los escritores siguen vivos en su obra. Uno abre un libro, bueno, de Saramago o un libro de mucho antes, ponele de Suetonio, del año 10 de nuestra era, hace 2000 años, y ahí está el escritor vivo. Si la literatura es buena, si el texto es logrado, se produce el mismo efecto de fascinación y de empatía entre el lector y el escritor, ¿no? Así es. Gustavo, vemos la segunda parte de la entrevista con Hugo Alconada Mon. Más allá de la pandemia, también este momento pausa, como dice tu libro, repensar un poco de para dónde vamos, este mundo ajetreado que nos lleva a la individualización también, repensarlo realmente, este momento de introspección, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que más dialogué, por ejemplo, con Isabel Allende y también con una gran filósofa contemporánea que es Marta Nussbaum. Por un lado, Isabel Allende, imagínate, Perla, hablar con Isabel Allende. Habla como escribe. Es una genia. Entonces, cuando ella te dice, por ejemplo, te tira el título, este es el tiempo de los héroes y los villanos, y vos decís, listo, ya está. Maravilloso. El título del libro. Claro, pero más interesante que eso es la siguiente frase, Perla, cuando ella dijo, te lo estoy parafraseando algo así como, este es el tiempo para ajustar valores. Y entonces cuando la repregunta, ella dice, prioridades. Este es el tiempo para fijar cuál es tu verdadera prioridad. Porque veníamos corriendo atrás de tal o cual objetivo. Un mundo consumista, totalmente. Claro, o viajar, o esto o lo otro. Y no sé vos, Perla, en mi caso, yo lo que quiero es volver a ver a mis amigos. Totalmente. Y volver a dar un beso a mi vieja. Mi vieja fue el Día de la Madre y además fue el cumpleaños y no le pude dar un beso y un abrazo. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo soy profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, y vos me decís, entre viajar a Nueva York o dar un abrazo a mi vieja, dame el abrazo con mi vieja. Claro, cambian las prioridades. En mi caso, que soy un afortunado, que tengo empleo. Y si además no tenés empleo, las prioridades te cambian por completo. Así que no es que estamos hablando de frivolidades. Tenemos claro las graves circunstancias que estamos viviendo. Y en temas económicos, ¿qué pudiste rescatar? Porque hablaste con varios economistas y... ¿Querés que te deprima? Sí. No, bueno, la verdad que no. Hay un consenso generalizado entre los grandes cráneos economistas de este planeta, desde Jeffrey Sachs hasta Ha-Joon Chang, hasta Thomas Piketty, y te puedo seguir dando nombres, por ejemplo, Thomas Wolfe, que ellos hablan de que lo que tenemos en este momento es la peor crisis desde por lo menos el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos te dicen, no, vamos para atrás, al crack financiero de 1929. Otros te dicen, no, más para atrás, por lo menos desde el tortazo de la gripe española de 1918-1919. Y otros te dicen, no, la última del siglo XIX, allá por 1890. Con lo cual, Perla, si acá el debate entre los que sí saben es que esto es lo peor que vamos a vivir como mundo en las últimas 8, 10 o 12 décadas, es porque vino horrible la mano. Entonces, claro, no se termina la pandemia con la vacuna. Claro, entonces, si sabes cómo viene la mano, lo que te corresponde ahora es prepararte.
Totalmente. ¿Y qué mensaje le das a la gente? Yo creo que le doy, por un lado, una oportunidad de escuchar a alguno de los cráneos más grandes de este mundo, algo que no suele ocurrir, que no suele estar disponible para nosotros. Una oportunidad, si quieres, también una ventana para escucharlos en sus días cotidianos. Una oportunidad para escuchar ideas que habitualmente no llegan a la Argentina. Claro. Y ese es uno de los motivos por los cuales, Perla, una de las premisas de este paquete de entrevistas era no entrevistar argentinos. Entrevisté a una sola y por una doble condición, porque vive en Berlín y porque además preside una ONG internacional, que es Transparencia Internacional. Claro. ¿Y por qué esto? No era un capricho, Perla, era la idea de decir, busquemos a hombres y mujeres brillantes, que también los hay en Argentina, pero busquemos a otros que desde otras perspectivas, desde otros países y otros continentes, América del Norte, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, Asia, que nos dieran otras miradas. Porque naturalmente, Perla, lo que vos y yo desde la argentinidad podamos ver puede ser muy distinto de lo que ve alguien brillante desde India. Sí. Y uno me puede decir, no, pero lo que pasa en India no es relevante. Sí y no, porque puede darnos otra mirada sobre temas que nosotros también tenemos. Te doy solo un ejemplo. Sí. Ha Jung-Kang, surcoreano, que da clases en Cambridge, economista brillante, que es uno de esos nombres que habitualmente suenan para Premio Nobel de Economía, y él cuando me habla de las dificultades y desafíos que tenemos, también me habla de oportunidades y me dice, bueno, porque esto, ese remanido refrán de toda crisis es una oportunidad, yo lo freno y le digo, sí, suena muy lindo desde Cambridge, y suena muy lindo si usted me va a dar un ejemplo de Alemania, tercera potencia del mundo. Entonces Claro. empieza a reír a carcajadas, y dice, no, Hugo, Etiopía. Y ahí me da el cuento de Ethiopian Airlines, aerolínea en el medio corazón de África, que a su vez comprende que se terminó el servicio de transporte aéreo de pasajeros tal y como lo conocíamos, y de la noche a la mañana se reconvierte a sí misma. Y entonces pasa de ser transporte aéreo de pasajeros a transporte aéreo de carga. Y de la noche a la mañana se convierte en la aerolínea de carga de África. Y algo más, da ganancias. Con lo cual, ya no estamos hablando de un ejemplo teórico de los países nórdicos, o Alemania, o Cambridge, sino estamos hablando de Etiopía, Perla. Y entonces ahí tenés un ejemplo de cómo otra mirada, desde otra perspectiva, desde otro continente, te puede aportar una idea y al mismo tiempo invitarte a reflexionar aquí en la Argentina. Entonces, a mí me pasó, Perla, y ya con esto cierro el comentario, de tener alguna de estas charlas, apagar el Zoom y quedarme sentado en este mismo escritorio asimilando lo tanta que me acaban de información decir. y tantas miradas. Fue espectacular, Perla. Qué apasionante y qué lindo. Ya quiero terminar de leerlo a tu libro, que realmente cada frase que le has puesto a los distintos pensadores son impresionantes. Después tenemos, bueno, Piketty, debemos construir una nueva narrativa sobre la globalización y la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza. ¿Por qué es esto? Porque lo que plantea es, sí, fenómeno. Otra vez, esta idea de sos multimegamillonario. Sí, genial. ¿Y qué vas a hacer? Porque en definitiva, ¿qué te vas a encerrar en un country y a quedarte ahí mientras que el resto muere? Al mismo tiempo, si tenemos justamente la peor crisis mundial de los últimos 8 a 12 décadas, ¿me querés decir cuál es el panorama que te rodea? ¿Es gracioso estar rodeado de hambre, miseria, dolor, tristeza, enfermedad? ¿O es el momento, plantea Piketty con otras palabras, de empezar a ponernos las pilas y poner todos juntos el hombro para tratar de salir adelante? Bueno, mucho más en nuestras redes, en el canal de YouTube de Cata de Libros. Podés ver la nota completa con Hugo Alconadamón. Ahora continuamos con mi invitado especial, mi invitado de lujo. Vamos a hablar sobre su último libro, Perugorría. Cuéntenos, ¿quién es Gustavo? ¿Quién es Genaro Perugorría? Bueno, Genaro Perugorría, un personaje histórico que yo tomé y que di una versión muy libre de lo que fue su corta vida. Vivió solo 23 años, pero 23 años muy intensos, según la documentación, la poca
documentación que quedó de él. Se sabe que tuvo una infancia en Corrientes, en la capital, pertenecía a una familia principal, se educó como todos los de su época con Fray José de la Quintana, que era el maestro de todas esas generaciones. Luego, por la fortuna de su padre, pudo pagarse la escuela secundaria en Buenos Aires e hizo el Real Colegio Carolino o el Real Colegio de San Carlos, que actualmente es hoy el Colegio Nacional Buenos Aires, el colegio secundario más prestigioso del país, por decir así. Él estudió ahí los 5 años de secundaria y le tocó dos acontecimientos muy importantes en la historia del país, que fueron las invasiones inglesas. Y él se cuenta que participó, si bien tenía entre 15 y 16 años, participó en las invasiones inglesas y colaboró con ese regimiento correntino que se formó en aquel momento de los cazadores correntinos. Y luego, lo natural, lo lógico era que siguiera sus estudios de abogacía en Chuquisaca, en la Universidad de Charcas, en el Alto Perú, hoy Bolivia. Sí. Como habían estudiado todos los de su época, ¿no? Como Castelli, Mariano Moreno, en fin, Monteagudo, todos los grandes personajes de aquella época habían estudiado ahí. Pero le pasó algo rarísimo también, el destino, digamos, golpeó su puerta, porque cuando él estaba viajando hacia Chuquisaca, le llegaron noticias de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo. Y ahí mismo él, que era, bueno, según yo lo veo, un hombre que amaba la sabiduría y que era, por supuesto, muy capaz, porque no cualquiera llegaba a ese nivel académico, decide dejar todo, volverse a Corrientes y ponerse a las órdenes del gobierno patrio. El primer gobernador patrio fue Elías Galván, se creó una milicia y a él con 19 años lo nombraron sargento, por decir así. Empezó a militar en la tropa patria, en la defensa contra los realistas, contra todo ese conjunto de personas que se oponían a la independencia de España. Y acompañó a Belgrano en 1810, pasó por Curuzú-Cuatiá, en estos días se cumplen 210 años, saludo a los amigos de Curuzú, y fundó la ciudad, el pueblo de Curuzú-Cuatiá, el primer pueblo patrio, por decir así. Y después siguió hasta el norte de la provincia de Corrientes, cruzó el Paraná y llegó hasta el Paraguay, en la famosa expedición al Paraguay. Bueno, Perugorría estuvo ahí, no cruzó al Paraguay porque llegó tarde, pero lo esperó. Sabemos que Belgrano tuvo una gran derrota ahí en el Paraguay, se volvió y Perugorría, yo en la novela lo pongo como que se hace amigo de Belgrano en sus años de... Claro, es una mixtura de historia con novela. Con novela, claro. Sí. Lo acompaña, pero todo esto es un hecho histórico, lo acompaña a Belgrano en su regreso hacia Montevideo. Montevideo era una ciudad realista, estaba tomada por los realistas y estaba sufriendo un sitio, un asedio por parte de las tropas patrias. Cuando llega a Belgrano se hace cargo de la jefatura de este asedio, de este sitio de Montevideo, y ahí estaba Perugorría. Se cuenta también que tuvo actuaciones heroicas, sobre todo en la toma de una isla que se llamaba la Isla de las Ratas, que queda frente a Montevideo, donde había un polvorín, había un arsenal, y bueno, un grupo de patriotas, entre los cuales estaba Genaro, entraron a la noche y reventaron todo, por decir así. Es decir, privaron a los realistas de sus armas, que hubieran sido muy, muy letales para el ejército patriota, por decir así. Y bueno, y ahí, en el sitio de Montevideo, se hace amigo. Yo pongo en mi novela que ya lo conocía de antes, ya lo conocía de las invasiones inglesas, se hace amigo de Artigas, de José Gervasio Artigas, que fue el líder de la banda oriental y que se opone a Buenos Aires, claro, muy rápidamente, muy pronto. Y entonces, ¿por qué lo llaman el traidor de Artigas? Y bueno, porque él
se había hecho amigo de Artigas, compartían, imagino yo, su ideología libertaria, independentista, federal, confederal, en fin, todas las ideas que tenía Artigas, que tenían todos los hombres de Mayo. Eso hay que decirlo. Belgrano, Moreno, Monteagudo y Perú Gorría compartían todas esas ideas. Sus diferencias estribaban en cómo encarar esa libertad, digamos, esa independencia de España. Y en algún momento las tropas artiguistas invaden la provincia de Corrientes. Se forma la República Entrerriana, cuyo jefe era por supuesto Artigas, y ahí, estando Perú Gorría cerca de Artigas, sobre el río Uruguay, le llegan las noticias de las violaciones, hoy diríamos a los derechos humanos, las violaciones, literalmente hablando, violaciones de mujeres que cometían y otros desastres que cometían las tropas de Artigas. Artigas tenía una tropa de élite que eran indios guaraníes, liderados por un famoso cacique Andresito Guaycurarí, dicen otros, Andresito Artigas también lo nombraban, que cometían realmente tropelías. Hay documentos acá en Corrientes, sobre todo las memorias de Fermín Félix Pampín, que cuentan estas tropelías, y entonces Perú Gorría opta, por decir así, por su tierra de origen. También escribió sobre Verón de Estrada. Sobre Verón de Estrada. Dos próceres que tuvieron trágicas muertes, digamos. Claro, ¿Por qué los elige? Esa no es la única coincidencia. Vivían los dos en casas pegadas, la una al lado de la otra. Puede ser que la familia era las dos familias eran muy amigas, las dos familias. Los Perú Gorría eran padrinos de los hijos de los Verón de Estrada y viceversa. Sí. De modo que, por supuesto... los dos Genaro. Los dos Genaro. Perú Gorría era mayor, él nació en 1761 y Genaro Verón de Estrada nació en 1804. Había una diferencia de edad, pero seguro que se conocían, que se querían, Y bueno, los dos nacieron el 19 de septiembre, el día de San Genaro mártir. Y claro, los dos tuvieron ese destino trágico de morir mártires, porque Verón de Estrada, ya en otro contexto, habiendo terminado el artiguismo, se alzó contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas. Y se alzó pensando que lo iban a acompañar desde el Uruguay el general Oribe, y desde Santa Fe las tropas leales, por decir así, al que había recientemente fallecido Estanislao López. Esas ayudas no llegan y él, digamos, emite su pronunciamiento en enero de 1839, y el 31 de marzo de 1839 se produce lo que se llamó el desastre de Pago Largo, que fue efectivamente un desastre porque murieron casi 3.000 correntinos. Si bien pelearon muy valerosamente durante 4 o 5 horas, fueron derrotados por las tropas entrerrianas, que el jefe era... Poco reconocimiento a estos personajes, mucho ¿no? tiempo estuvo en el olvido, mucho tiempo, desde el 39 hasta principios del siglo XX prácticamente trataban de no mencionar, porque fue una situación muy dolorosa para Corrientes, porque todas las familias de todas las clases sociales, alta, baja, media, lo que fuera, tuvieron pérdidas, claro, hijos, hermanos, padres que murieron en esa batalla. Y entonces la imagen de Verón de Estrada quedó un poco en la sombra. Digamos, pero sí, a principios del siglo, un profesor muy famoso de apellido Bonastre, que era el director de la escuela Belgrano, la escuela que está ahí en Santa Fe, Irigoyen, empezó a recordarlo y a volver a enseñarle a sus alumnos sobre el ¿Se sabe poco sobre la historia correntina? ¿Los correntinos sabemos sobre nuestra historia? Y yo creo que sí, en realidad por lo menos hay gracias a Dios ahora, hay todo un gulag, por decir así, un archipiélago de profesorados de historia en toda la provincia, y yo sé, porque los conozco, que cultivan la historia correntina y que tienen historia en materia de historia correntina en su currícula. Ahí en la escuela normal, que produce, pero
infinidad de profesores muy estudiosos y muy apasionados de la historia correntina. Así que seguramente, si hay alguna ignorancia, eso se va con muy pocos años. La educación es la base, digamos, es la solución para cualquier problema de ignorancia. Y yo creo que en unos años más esta falencia se va a suplir. Está bien. Así Gustavo, ¿cómo se imagina que se va a leer la historia dentro de 50 años? No lo sé. Ese es el verdadero problema de los historiadores, pero también de los novelistas. Yo he escrito un texto literario, quiero aclararlo siempre. Mis 2 novelas son literarias. Y ese es el problema del anacronismo, tratar de escribir sobre esos hechos con pautas, con puntos de vista actuales. Y hay que tratar de sacudirse eso, tratar de ponerse en la piel de esos personajes, tal cual en el contexto en el cual vivieron, ¿no? Totalmente, qué importancia dejar la palabra escrita, ¿no? Bueno, aquí mostramos el último libro del señor Gustavo Sánchez Mariño, Perú Gorría, de Ediciones Moglia. Muchísimas gracias por... Ahora le vamos a pedir que nos firme. Con todo gusto. Quiero destacar que ahí el Genaro Verón de Estrada del Héroe está uniformado con el uniforme de los dragones de San Juan de Vera, que fueron creados durante su militancia en la causa nacional. Y a que hace muy poco, debo felicitarlo al gobierno nacional, al gobierno provincial y sobre todo al ministro de Seguridad, al doctor López de Simoni, que han recreado ese regimiento y ha desfilado hace un par de años por primera vez, después de 200 años, con el uniforme de época, el regimiento de dragones de San Juan de Vera. Qué importancia remitirse a la historia, ¿no? Así es. Gustavo, se nos termina el programa, esperemos tenerlo pronto porque nos quedó mucho por charlar. Claro. Muchas gracias por visitarnos a Cata de Libros. Tenemos que despedirnos, nos están pidiendo que cerremos el programa, así que bueno, muchas gracias a todos los que acompañan a Cata de Libros, los que apoyan, a Relaxillones, a Álvarez y Asociados, a muchos otros, a Grupo Editorial Planeta también, Herencia, tienda de ropa y accesorios que me viste, a Librería de la Paz, a Estética y Spa Indira. Nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes, nuevamente, si Dios quiere, por 5 TV.